Seguimos en Tribuna Podcast, una entrevista especial a un querido amigo y a un colaborador de siempre de esta plataforma, Janel Ferreras. Un placer. Saludos, saludos. A casa llena, para mí un placer, un privilegio compartir con tres jóvenes tan talentosos como ustedes tres. Y qué bueno que cada cierto tiempo entonces me dan la oportunidad de llegar a través de este espacio de RNN. Janel, quiero empezar con una pregunta sobre el tema haitiano. Hace unos días estoy observando en mi biblioteca una revista, la revista Renovación de Julio César Martínez, un artículo del 1972 que expresaba, haciendo un relato de la época de Rafael Leónidas Trujillo, que Trujillo en un momento tenía las intenciones de invasión del pueblo haitiano, al punto que decía ese artículo que quería la embajada, el consulado, todo ocuparlo Rafael Leónidas Trujillo. ¿Cuál es la realidad y hoy en día lo que estamos viviendo con la invasión haitiana? Mira, Giovanni, nosotros para poder analizar el tema haitiano, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, es indispensable conocer la historia. Porque si tú no conoces la historia, no vas a poder evaluar el tema haitiano. Nosotros logramos la independencia a través de un movimiento, de un pacto llamado el Pacto de la Trinitaria. En el 1938 se hace el pacto y en el 44 el Trabucazo. Desde la fundación de la República, 27 de febrero del 1844, hasta hoy, 2025, el dominicano que mejor ha entendido la política haitiana es Rafael Leónidas Trujillo y Molina. Pero por mucho, nadie está cerca de Trujillo. Nadie, ni Joaquín Balaguer, ni Santana, ni Báez, ni Lilis, nadie. Y no se diga de los presidentes que han gobernado post Trujillo. Lo que Trujillo tenía respecto a la planificación estratégica del pueblo haitiano iba más allá del entendimiento del propio pueblo haitiano. Trujillo establecía una teoría que también yo la comparto, y es que el pueblo haitiano no se puede manejar con un enfoque de democracia, porque la democracia es un modelo político de gente civilizada. Y los haitianos lo que menos tienen es civilización. Los haitianos se manejan más con monarquías y dictaduras que con democracia. De hecho, quien logra la independencia en Haití el 1 de enero de 1804, Jean-Jacques Dessalines, o Dessalines, a los 9 meses de lograr la independencia, lo primero que hace es que se convierte en monarca, Jacques I. ¿Por qué Dessalines se convierte en monarca? Porque Dessalines sabía que ese pueblo que había heredado de la colonia de Saint-Domingue, él no podía dirigirla con sistemas republicanos que venían de la Revolución Francesa. Porque hay una construcción también muy mal dicha. La erradicación de la esclavitud no es un componente haitiano, eso no es verdad, eso es francés. Eso es del 1789 con la Revolución Francesa. Cuando los franceses hacen esa revolución, que en ese parlamento, al lado derecho se ponen los conservadores y al lado izquierdo los revolucionarios, decapitan al rey de Francia y a la reina. Esos movimientos revolucionarios y de lucha por el hombre llegan a la isla. Pero ¿qué sucede? La colonia de Saint-Domingue, los colonos, que se dividía la colonia francesa en 3 bloques, los Grand Blanc y los Petit Blanc, que eran los blancos altos y pequeños, los mulatos, que eran los hijos de esos potentosos blancos franceses con las esclavas, y los negros africanos, que eran prácticamente el 84% de la población, de la pirámide poblacional de Saint-Domingue. Ellos sabían que a esos negros traídos de África Central y África Occidental era imposible manejarlo con democracia, porque no iban a entender ese modelo. Los haitianos son más de 37 grupos, entre 27 a 37 grupos distintos que llegaron de África, que lo organizaron en sistemas inhumanos, bajo un azote increíble, y que no tenían ningún derecho. Por eso la esclavitud de este lado fue totalmente diferente, porque los españoles permitieron a partir del 1517 que el blanco español y la negra se casaran. Mestizaje. Que el aborigen y el mulato se casaran, no había problema. El mestizaje aquí fue perfecto. Pero ¿qué pasa con Haití? Haití no conoce de democracia. La democracia tiene elementos que tienen que ver con orden parlamentario,
en Haití todavía en el 2025 no se ponen de acuerdo. La democracia tiene que ver con gente con lectura y civilización. Los haitianos, aunque se la den de intelectuales, una élite de ella, los haitianos en el 2025 están enterrando un gallo en la tierra con cal para resolver un tema diplomático. Ni siquiera África va por ahí. Es una raza Yo primitiva. tengo que hacerte un paréntesis ahí, porque se dice mayormente que la diplomacia haitiana nos lleva a la milla a nosotros. Esa es la construcción. ¿Qué? Y la construcción es una mentira que se repite muchas veces y se la cree. Haití no le lleva la milla a nadie en nada, porque el país más atrasado del mundo es Haití. Mira, cuando los haitianos logran la independencia el 1 de enero del 804, ¿qué le deja la colonia francesa de Saint-Domingue a los haitianos? A ellos. Le deja más de 3.000 plantaciones de café. Le deja más de 2.900 plantaciones de añil. Le deja 182 fábricas de ron. Le deja 840 ingenios. Le deja haciendas de cal, le deja todo. La colonia de Saint-Domingue, este Haití que está aquí, en un momento determinado, le aportó al mundo, escuchen bien, 66 de cada 100 libras de azúcar que consumía el mundo, esa colonia. Pero además, en un momento fueron más ricos que las 13 colonias inglesas en Norteamérica, esa colonia de Saint-Domingue. Y en 2 siglos, los haitianos han convertido eso en un vertedero de gente que no se cuida ni ellos mismos, porque tú lo ves hablando de derechos humanos aquí, pero ¿cuáles son los derechos de ellos allá? Así es. Hay un derecho que está primario, el derecho humano, en cualquier territorio que no es el tuyo, que es el derecho migratorio. Usted no puede ir a mi casa a las 8 de la noche a buscar cena y a dormir cuando usted ni vive en mi casa ni tiene habitación allá. Usted entra a mi casa cuando yo le doy la cortesía de que usted me visite y que se pase un fin de semana en mi casa. Luego usted puede decir al otro día en la mañana, Janel, yo me desayuno con frutas o con pancakes. Pero tú no puedes ir a mi casa a exigir sándwich de jamón y queso cuando yo no te he invitado a entrar. Entonces los haitianos, en esa narrativa falsa, han construido una desgracia para la isla que es muy peligrosa, porque todos los problemas haitianos en Haití se han extrapolado a la República Dominicana. Por eso vemos hoy una conducta que es haitiana, como es la agresión a la DGC y a la policía. El dominicano aquí, después de la muerte de Trujillo, lo pensaba muy bien para levantarle la voz a un cabo de la policía. Aquí hay gente en la calle que le levantan la mano a los coroneles. Hay una cultura de irrespeto a la autoridad. Eso de meterse la mano en los pantalones para ensuciar a un médico en la sala de un hospital es una actitud haitiana. Eso del secuestro es una actitud haitiana. Eso del escándalo del Gagá, que es otra construcción, nosotros tenemos un grupo de sinvergüenzas ahora, que con ese afán de fusionar la isla, ha dicho que el Gagá es dominicano. El Gagá no es dominicano. El Gagá viene con los barcos africanos de África y se concentra en los lugares donde había esclavitud. El Gagá es africano-haitiano y tiene su mayor esplendor en esa colonia de Saint-Domingue porque allí había un 85% de esclavos. Los dominicanos no son de los de Gagá. De hecho, el sincretismo mágico religioso, que lo recoge muy bien Alejo Carpentier en El Reino de este Mundo, en una obra literaria que yo le invito a los dominicanos que lean, para que conozcan la dinámica haitiana. Los haitianos le cambiaron el nombre a todos los santos de la península ibérica. Y nosotros fuimos asumiendo algunas cosas. Por eso, San Miguel Arcángel, de Portugal y de España, esa zona, para los haitianos ese es Believe el Cantoné. San Santiago, en la península ibérica, para los haitianos es según Valenyó. Santa Ana de España, para los haitianos es Anaísa Pierantó. Entonces, esos nombres que ellos fueron creando, porque los haitianos lo crearon todo, de repente tomaron a Santa Clara y le pusieron Esidifredá, Ogún Balagrí, Ogún Batalá, y le fueron poniendo las divisiones del punto africano y crearon su religión, crearon su dialecto, el patuá, crearon su idioma, el creol haitiano. En el mundo siempre ha habido sincretismo religioso. Sí, pero ¿qué pasa? El sincretismo religioso siempre fue a la par de la cultura de los pueblos. Sí. África, a pesar de que Haití es un desprendimiento de África, África ha avanzado. En África hay líneas aéreas, en África hay edificios. Un país africano es miembro de los BRICS. En África hay puertos. Cuando tú miras hacia Haití, Haití todos los días está peor. Porque no es un asunto de levantamiento de frontera. No es un asunto que nosotros tengamos problemas con los haitianos. Nosotros no tenemos problemas con color. Eso es una dama blanca. Yo soy un hombre negro. Ustedes son mestizos. O sea,
En la República Dominicana hay un mestizaje perfecto. Aquí no se detiene a nadie en la calle por su color de piel. Aquí no se para a nadie del asiento del metro porque es negro. Aquí no se deja entrar a nadie al Congreso porque es un diputado negro. Eso nosotros no tenemos problema. No, no lo tenemos. El problema nosotros es con la forma de convivencia. Con tú desbaratar un apartamento en la ciudad Juan Bosch para hacer un altar y clavar una estaca de cuava en el centro con velas de que para beberte la sangre de un chivo y que sea negro. Esa cultura diabólica no es una cultura dominicana. Porque nuestro pacto, y ahí es importante destacar, nuestro pacto es trinitario. Y la trinitaria viene del Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El pueblo que no sabe de dónde salió, se va a perder en el tiempo. Y esa es la gran desgracia que tiene el pueblo dominicano hoy, que no sabe quién es Duarte, qué fue la filantrópica, qué fue la dramática, qué fueron las comunicadas, y mucho menos saben el origen de la bandera. Yo quiero ir sobre tus propios pasos, porque hablábamos de Gagá hace un momento, y aquí hubo esclavos negros. Claro, no una esclavitud como salvando la distancia de lo que había en Haití. Pero con esas migraciones de Haití, de la caña, los esclavos que vinieron de África, aquí no hubo Gagá como tal. Sí. Porque ahí todo, es decir, tú me dices el Gagá no es dominicano, perfecto, pero no hubo, porque la transculturización pasa. Sí, pero ¿qué sucede? Te voy a explicar, porque hay un fenómeno interesante en una línea histórica sobre el comportamiento de los africanos en la parte de Santo Domingo y el comportamiento de los africanos en la parte de Saint-Domingue. Y me explico brevemente. Los potentosos tenían derecho a tener animales, los negros no. Los negros solamente podían tener aves. De ahí viene el famoso pollo frito. Sí. El pollo frito es una comida negra. Los negros empezaron a cocinarlo con ese aceite, con la manteca de la vaca, del cerdo. Pero los negros, el blanco tenía un cerdo cimarrón o un cerdo suelto y lo mandaba a matar. Y le daba al negro la cabeza del cerdo y las patas. De ahí sale la llamada fritura. Ahí sale el llamado chicharrón, con el desecho de la carne. Cuando el blanco mandaba a matar un animal, una vaca, le daba las patas, el mondongo y la cabeza al blanco, al negro, y el negro empezaba a hacer comida con el desecho. De ahí sale el mondongo. Wow. De ahí sale precisamente un plato que tiene más de 4 siglos en San José de Mendoza, que se llama el gallán. ¿Qué es el gallán? El gallán es un plato de carne a base de la carne de la vaca, de la cabeza de la vaca, muy bueno. De hecho, esa situación entre el blanco y el negro, entre el potenzoso Juan José de Mendoza y la tribu de Mandinga, entre los negros de los Minas, de Jaina, era distinto. Porque de este lado se le permitió a los negros tener una vida libre. Aquí nacen los derechos humanos que todavía no tiene Haití en el 2025. Porque en Haití, si un brujo dice que le hicieron una brujería al hijo del dueño de la banda, él sale a matar a todos los ancianos de la comunidad. Estamos hablando que ahí no hay derecho humano. Porque se supone que si la brujería funcionara, Haití fuera Dubái. Así es. Haití fuera Mónaco. Haití fuera los Emiratos Árabes. Y Haití está más para allá de África. Entonces, no es un tema de levantamiento ni de segregación. Mientras más lejos esté la República Dominicana de Haití, es mucho mejor. Y el único muro que funciona, para que estemos claros, es el muro cultural. Y es el único muro que estamos destruyendo. Usted exprime las redes sociales como un elemento de conocimiento mediático y la mujer dominicana joven da vergüenza. Entre baile, muecadam, socialité, y tú ves fumando juca, y muchachos que van a la universidad con vape, eso no se puede, aquí hay que hacer una revolución cultural. Se ha perdido el norte. Claro, nosotros estamos en alta mar sin saber dónde está el puerto. Podríamos decir ahí en esa misma línea de la cultura, que la cultura haitiana es más fuerte que la dominicana. La cultura haitiana tiene un elemento positivo, que ellos no pierden su hilo cultural. Por ahí es que voy. Y por no perder su hilo cultural es que están precisamente jodidos. El haitiano entiende por naturaleza, según la esposa de Henry Cristo. Henry Cristo fue el carnicero que hizo la matanza del degüello de Moca y de Santiago. Pero Henry Cristo, que era mano derecha de Dessalines, junto con Alexandre Petion, ellos logran ya las batallas finales. Él lo traiciona a los 24 meses de lograr la independencia. Pero ¿qué dice la esposa de Henry Cristo, María Luisa?
hasta que el último haitiano esté con vida, habrá esperanza de conquistar la parte oriental de la isla. Estos problemas que ustedes están viendo hoy aquí, de esta invasión monolítica del pueblo haitiano, en combinación con la mayor cantidad de traidores internos en toda nuestra historia, como nunca antes. Esto se ha logrado gracias al hilo cultural haitiano. Los haitianos van a morir intentando ocupar la parte oriental de la isla. Y nuestra misión es morir tratando de impedir esa fusión. Bueno, pero ahí, escúchame, Sí. Siguiendo ese mismo hilo conductor, ¿tú crees que el haitiano, voy a tratar de darme a explicar, el que viene a trabajar aquí como medio de sobrevivir a las crisis que hay en Haití, está pensando que esta parte es suya? Claro que sí, totalmente suya. Por eso la masiva presencia del vientre haitiano. Eso no es fortuito. Eso es una práctica del Islam. Eso no es una práctica fortuita. Los haitianos no están aquí improvisando nada. Me dicen que hay muchas mezquitas en Haití. Hay muchas y están ejerciendo. De hecho, yo le estoy dando seguimiento al tema de la política de Osama y aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí hay más de 45 frituras en el Distrito Nacional donde los dominicanos rastreros hacen fila para comprarle a haitianos. Y hay un negro haitiano llamado François Macandal, que es el primer mártir, 1740, que su gran mérito fue envenenar a sus amos. Wow. Entonces los haitianos tienen una naturaleza muy sucia. Y los dominicanos, por un desconocimiento de cultura, y pensando en que en socialité, en chatón, en que yo me veo bien, en socialité y todo eso, hemos abandonado a Duarte. Más del 80% de la juventud dominicana menor a 40 años no sabe quién es Duarte. Y eso es grave. Eso es un error que nos puede traer a nosotros en un futuro no muy lejano el levantamiento de la segunda trinitaria para poder salir de Haití. Todo lo que usted está viendo, todo es un simulacro. Las bandas haitianas, Jimmy Cherizer trabaja para la misma organización que trabajan los comunicadores dominicanos traidores. Son todos parte del mismo guión, todos. De hecho, no vean en las bandas haitianas componentes bélicos. Son actores cuya función es movilizar la parte tranquila de Haití para que terminen de cruzar para este lado. ¿Estamos jodidos entonces? Bueno, no estamos jodidos hasta que ustedes, los jóvenes, no se unifiquen y dejen de pensar en candidatos de temporada. La República Dominicana tiene que organizar un movimiento ciudadano denominado la Segunda Trinitaria, porque cuando los haitianos se queden con esta parte, no habrá emisora, ni RNN, ni habrá congreso, ni habrá nada. Los haitianos nos han destruido históricamente y esta vez su misión es volverlo a hacer. No sé por qué la gente no termina de entender que la naturaleza haitiana es una naturaleza destructora. Los haitianos no han progresado en ningún momento de su historia, todo ha sido una destrucción. Y en esta ocasión busca los servicios básicos dominicanos. Los hospitales en caos por los haitianos, el transporte en caos por los haitianos. Pero mira lo que acaba de suceder en la Duarte. Migración va a hacer un operativo y entre los chinos y los haitianos terminan agrediendo a la autoridad. Sí. Eso es una cultura haitiana. Agredieron un fiscal. Y eso va a terminar de despertar el nacimiento de lo que yo no quiero ver, que es el vengador social. Te he escuchado en muchas ocasiones hablar de la Segunda Trinitaria. Y tú propones la creación de ese movimiento de la sociedad civil, de jóvenes que se involucren. Eso denota entonces que tú te refieres también a cierta incompetencia del Estado. No me voy a referir a ningún gobierno. Cierta incompetencia del Estado en enfrentar esa situación. Mira, la Segunda Trinitaria tiene que estar compuesta en primera etapa por los miembros de los partidos políticos que estén en desacuerdo con la fusión. Porque es una lucha contra el poder económico y el pueblo dominicano. Aquí hay gente que no le molesta eso porque vive en una torre muy alta o porque vive en una finca muy apartada. Pero los servicios básicos del pueblo dominicano se están viendo afectados. Las aulas de los niños dominicanos están llenas de niños haitianos y todo eso va a afectar al pueblo. La gran desgracia del pueblo dominicano es que el pueblo dominicano está entre una izquierda aberrante dominicana y una oligarquía que no reconoce a Duarte. Está en el medio como una arepa. Y eso va a producir nuevamente, 100 años después, un vengador social. Nosotros estamos en el 2025. Estamos a 5 años de cumplir 100 años de la llegada de Trujillo en el 1930. El problema haitiano es un problema cíclico que se da cada 100 años. Si la gente no lo quiere ver, si la gente no lo quiere escuchar, si la gente no lo quiere entender, no hay problema. Cuando llegue el vengador social se van a recordar de mí. Qué cosa, ¿eh? Vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos en breve. Adelante, director. Yo pienso que un embajador tiene que representar un país y hoy Haití no es un país. Un embajador tiene que representar un estado
y hoy Haití no es un estado, porque lo que determina que un territorio donde habiten personas sea un país o un estado, ese es el monopolio de la fuerza. Regresamos, señores, con este invitado de honor que siempre nos honra, nos da cátedra de historia de su parecer social, nos ayuda, nos llama a reflexionar sobre todos estos problemas que enfrenta la sociedad. Estamos hablando sobre Haití. Haití acaba de designar a un nuevo embajador para la República Dominicana. Él acaba de presentar sus credenciales ante el Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cuáles son las expectativas entre ambas naciones ahora con esta nueva autoridad? Bueno, yo felicito al presidente de la República, Luis Abinader, que en su preocupación por auxiliar el hermano país haitiano, le ha permitido a un embajador presentar sus cartas credenciales y sobre todo ser un interlocutor viable entre la República Dominicana y lo que queda de República de Haití. Yo pienso que un embajador tiene que representar un país y hoy Haití no es un país. Un embajador tiene que representar un estado y hoy Haití no es un estado, porque lo que determina que un territorio donde habiten personas sea un país o un estado, ese es el monopolio de la fuerza, es la organización del territorio. Y hoy Haití no tiene ni monopolio del poder, ni monopolio de la fuerza, ni mucho menos control del territorio. Entonces, si yo me siento con el embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Haití y quiero hablar de un protocolo comercial, de un tratado de libre comercio que no tenemos entre Haití y República Dominicana, para nosotros hacer un marco jurídico que nos permita hacer un comercio más dinámico, es muy probable que el embajador no tenga la capacidad de garantizar un cordón militar más allá de Jimaní. ¿Por qué? Porque él no controla las bandas. Entonces, todo lo que tú ves de Haití, todo es un simulacro, incluyendo las posiciones de la OEA y de las Naciones Unidas, que por culpa de ellos es que el mundo está de patas para arriba, porque hoy el mundo no tiene árbitros. Mientras tanto, yo felicito al gobierno dominicano que le ha dado apertura y le ha dado condiciones de país a un territorio que no es país. Aunque ya pasó tiempo de la reunión de los expresidentes dominicanos con el presidente Abinader, estoy obligada a preguntarte sobre cuál es tu parecer sobre la efectividad de esas medidas que tomó el Poder Ejecutivo luego de esa reunión. ¿Cuál es tu parecer en ese sentido? Mira, la reunión del presidente de la República con los expresidentes vivos es una reunión muy positiva, porque la República Dominicana desde su fundación estamos divididos entre bolos y coludos, entre azules y rojos, entre Licey y Escogido, entre bonitos y feos. Siempre nosotros estamos de un lado y del otro. Y más que el pueblo dominicano no tiene capacidad de balance. Aquí la gente o lambe mucho o ataca mucho. El dominicano no tiene equilibrio. Y como no tiene equilibrio, yo pienso que es fundamental que nosotros estemos organizando por lo menos un consenso político entre los líderes que tienen el problema dentro. Joaquín Balaguer dejó el tema más o menos resuelto y Trujillo mucho más resuelto. Todos los problemas con Haití son creados por la democracia y eso es grave. Eso es muy grave. Y por eso, en cierta medida, los estados, los países, cada cierto tiempo levantan un dictador. Ahora nosotros vamos a entender por qué llega Trujillo en el 1930. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo ahí? Bueno, el tratado de Luis Bornó, el tratado de Estenio Vicén y de Horacio Vázquez, con el tratamiento de Trujillo, que del 1929 al 36 nosotros le dejamos a Haití 6.500 kilómetros cuadrados. Que Trujillo tuvo que recoger la frontera 4 veces. Y a la quinta vez, el 3 de octubre del 1937, la historia dominicana recoge como el corte. Desde el 37 hasta el 96, los haitianos veían la frontera con temor, con respeto. Y eso fue gracias a una política migratoria clara, de que la frontera se respetaba. De hecho, cuando se hace el primer tratado fronterizo, que es el Tratado de Aranjuez, se publica en el 77, se endosa en el 76, pero se hace realmente en el 1773. Ese tratado puso 211 pirámides. ¿Y tú sabes qué decía el tratado? En el artículo 3. El ciudadano criollo francés o criollo español que moviera una pirámide o un mojón de estos,
era pena de muerte. Ahora la gente aquí en la frontera no respeta nada. Y los haitianos han demostrado un poquitico más de dignidad que el pueblo dominicano. En estos días agarraron a un agrimensor dominicano que cruzó por error la frontera y lo encadenaron. Y nos lo entregaron encadenado a la autoridad dominicana. Aquí hay haitianos conchando la 27 de febrero y vendiendo desde Perro Chihuahua y limoncillo adulterado. Y nadie le dice nada. Si fuera por mí, por Janel Ferrera, aquí no hubiera medio haitiano. No uno, no medio. Y yo dominicanizara todas las áreas. El rico que me diga a mí que no funciona su empresa sin haitiano, yo no tengo problema. Yo le hago una transferencia de capital y que se vaya para Haití a producir. Si la construcción no funciona aquí, no hay problema, construye en Haití. Si el turismo no funciona aquí, perfecto, mueva los hoteles para Haití. Porque cuando nosotros perdamos la república, no habrá ni turismo, ni construcción, ni agricultura. Y yo prefiero mantener una isla sin un crecimiento tan amplio y no traicionada ante un pueblo haitiano que es un pueblo salvaje. Hablaste de un tema interesante y es del tema económico. Justamente dentro de las medidas que tomó el Ejecutivo y en las que se pusieron de acuerdo los expresidentes fue en convocar el Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social está conformado en su mayoría por empresarios y ellos son pues los que se benefician de la mano de obra haitiana. ¿Cuál es entonces la expectativa frente a esto? Porque entonces estaríamos hablando de que el comercio, de que los empresarios estarían perjudicados por algunas medidas si sacamos a todos los haitianos. Bueno, yo lo que te puedo decir es que cuando se destape la verdadera esencia del problema haitiano, aquí no habrá ni puerto ni aeropuerto seguro. Aquí va todo el mundo a correr. Aquí no habrá montaña, ni valle, ni playa, ni río seguro. Aquí todo el mundo va a pagar sus platos. Porque la vida republicana es como ir a un restaurante. Usted pide y pide y pide y bebe y pide, pero al final usted va a pagar la cuenta. Ese consejo económico, que tú bien dices que está compuesto por una gran parte de la oligarquía, que decide la mayoría de los temas importantes del país. Hay que pone y quita presidentes. Así, eso hay que decirlo así. Bueno, si pone y quita presidente, es responsabilidad de un pueblo que no se unifica. Porque se supone que usted cada 4 años tiene la libertad de elegir y ser elegido. Si usted vota como loco, como borrego o como borracho de competencia, porque aquí hay un idioma en el decálogo del Dame lo mío, aquí hay una teoría cada 4 años donde una gran parte de la sociedad dominicana vota por el Dame lo mío. ¿Cuánto hay para mí? Conmigo nadie ha hablado. Estamos reunidos y mamá no ha cenado. Toda esa terminología barata tiene que ponerse a un fin, porque el gran problema haitiano nace precisamente el día de las elecciones. Si los dominicanos dejamos de votar por un regidor que está metido en gallera o en bembow y en droga y busca un comunitario verdadero de San Juan de la Maguana que sepa quién es Duarte, nosotros vamos a tener la carga un poquito más liviana. Si nosotros seleccionamos más gente como Riverón y menos como Cholitín, nosotros vamos a estar bien. Pero si resulta que los que ganan son como Cholitín porque lo financian, entonces estamos jodidos. Nosotros necesitamos gente que esté comprometido con la patria, porque reitero, no es un discurso mío. Si los haitianos siguen avanzando en el ritmo que van, ustedes no van a poder salir por estos medios. Los haitianos se lo van a prohibir. Los haitianos se lo van a prohibir, porque la naturaleza haitiana es que usted deja entrar a uno y a la semana le entra 4 y a la tercera semana usted no puede entrar, porque él te saca. Si no me quieren creer, váyanse a la historia. La naturaleza haitiana es ir paso a paso y desplazar a los que están. Y ver una mujer como tú embarazada, ahora va a ser cosa de suerte. La mujer dominicana está en maestría, en doctorado, en PhD. Tienen un muchacho y cuando le va bien, 2. A la haitiana, cuando le va muy mal, tiene 8. Dios. Y la demografía, hace 2 días que parió una en un contén, que es normal, porque el 75% de los haitianos nacen con comadronas en la montaña. Yo no sé por qué ellos se preocupan porque nazcan en los hospitales. Ellos no nacen en hospitales porque no les gusta. De hecho, el haitiano tiene 5 nombres. Porque la cultura haitiana dice que cuando el nombre es real, está propito a que lo vendan en la cultura del vudú. Es con una población salvaje que uno está lidiando. Fresco. Sí, Dios. El haitiano da 5 nombres y ninguno es el original. Por eso el registro aquí no va a funcionar. Cualquier medida que se tome debe estar amparada aquí en el pensamiento de Duarte. Y lo que menos hay en el Consejo Económico es Juan Pablo Duarte, para que estemos claros. Fresco. Yo no sé qué decir.
No, uno se siente que uno dice, Dios, como el país, la República Dominicana se ha perdido, Janel, esa conciencia que uno dice, Dios, ¿en qué esto va a parar? No, y ustedes están bien, ustedes tres todavía, porque ustedes tres andan cada uno en un vehículo confortable con aire acondicionado y tienen la capacidad de esta noche de cenar en un restaurante, no hay problema. Pero sus hijos no van a poder tener esas libertades y sus nietos menos. Entonces, no piensen en ustedes. No piensen en lo que ustedes están viviendo hoy, porque lo que ustedes están viviendo hoy es muy cómodo. Ustedes tienen ticket aéreo para viajar, tienen visa, pueden salir, pueden entrar, pueden darse lujos, pueden ir a un restaurante y pedir y pagar la cuenta. Cuando los haitianos se queden con el territorio, como históricamente se han quedado, no le van a permitir a ustedes entrar. A sus hijos no van a poder entrar, lo van a sacar de los colegios. Lean su historia, olvídense un poquito del dembow. Cuando tú hables de esa parte, ¿está preparado el ejército de República Dominicana para enfrentar una invasión de Haití? Es que el ejército dominicano no es deliberativo. Yo por eso me he cuidado. Y la gente dice, no, que tú eres pro guardia. Bueno, pues sí, soy pro guardia. Las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y la Policía Nacional no son deliberativas. ¿Qué significa eso? Son instituciones públicas cuya única característica diferente a las demás es la disciplina. O sea, el guardia no se obedece a sí mismo. El guardia hace lo que lo mande el poder civil constituido a través de un proceso democrático. Esa Policía Nacional y ese Ejército Dominicano, que hoy se ve posiblemente indefenso ante Haití, es el mismo cuerpo armado que Trujillo organizó en el 37 y resolvió el problema. Es el mismo. Lo único es la intención del mando. Yo felicito la labor que está haciendo la Dirección de Migración y felicito la labor que hace el Ministro de Defensa. Sé que son gente honorable, pero ese esfuerzo de ellos tiene un contraste diario con un camión cada media hora que agarran de haitianos cruzando. ¿Por dónde diablo que pasa el camión? ¿Por dónde que pasa? Entonces, es una realidad pragmática. Nosotros tenemos la frontera segura, pero todos los días pasan 20,000 camiones de haitianos. ¿Pero segura de quién? De las bandas. La banda es una creación ficticia. La función de la banda es buscar de aquel lado un enemigo que no existe y desestabilizar la parte haitiana para que terminen de cruzar para este lado porque no se van a morir. Si yo fuera el jefe de este país, yo soy el dictador, Janel Ferrera, mañana invado Haití. Yo no estoy esperando la ONU ni Naciones Unidas, nada de esa vaina. Entonces me da la razón con el artículo que yo observé de porque hay que colocarlo, yo lo invado, no tengo problema. ¿Tú te crees que la comunidad internacional, que en un momento le cayó atrás a Osama Bin Laden, vean ese reportaje que ahora salió uno nuevo en Netflix, sí, está chulo. Lo invito. ¿Cómo ubicaron a Osama Bin Laden? ¿Cómo mataron a Muammar Gaddafi? ¿Cómo mataron a Saddam Hussein? Y no va a poder con Jimmy Cherizer, un mal comido haitiano. No, eso es un actor. Su función es simular el control del territorio para que los pobres haitianos que están de aquel lado terminen de cruzar. Y los haitianos no se han dado cuenta de algo. Los haitianos lo están metiendo en un gancho. No importa que el Tribunal Constitucional declare como dominicanos a un grupo de haitianos. Esos son dominicanos de temporada. Esos son dominicanos de temporada. Cuando aquí llega el que ha de llegar, todo eso se va para atrás. Cuando tú hablas de invadir Haití, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué sentido? ¿Estamos hablando de dominicanizar Haití? No, de haitianizar Haití. De haitianizar Haití. Porque Haití está dirigido por una cúpula corrupta que vive en Santo Domingo. De este lado están todos los responsables de la crisis haitiana, viven aquí de este lado. Están aquí entre ustedes están. Sí, verdad. Todo el que ha destruido Haití va a Pricemart donde tú vas, va al Nacional, va a los supermercados donde ustedes van y van a los grandes restaurantes. Por eso el tema haitiano usted no lo ve solamente en la maternidad de los Minas, ya que hay haitianas que están en la clínica más cara de este país, en las estéticas más caras. Sí. Aquí hay haitianas que llegan en Mercedes-Benz. Sí, yo lo he visto y me ha sorprendido. Sí, esos son los que destruyeron Haití, esa cúpula corrupta. Entonces yo no tengo problema. Yo establezco un gobierno haitiano de aquel lado y controlo el territorio total. Ellos allá y nosotros aquí. Hacemos intercambio comercial y hacemos un modelo de turismo combinado y yo lo ayudo con todos los procesos de producción y también le doy el agua. Yo no tengo problema en crear canales suficientes para que Haití tenga agua, porque hay otro detalle. ¿Por qué Haití no tiene agua? Haití no tiene agua porque los haitianos de naturaleza cortan los bosques en el día
porque entienden que en esos árboles se esconden los loaces negativos. Y para que no lo persigan en la noche, lo cortan en el día. Es ante una población salvaje que estamos nosotros lidiando. Entonces, ¿cómo diablo tú vas ahora a levantar la frontera para que los haitianos vengan para este lado, a terminar de cortar los bosques dominicanos? Que no ha costado a nosotros una política de Joaquín Balaguer de tanto tiempo. No, yo me opongo a eso. Y la medida es nosotros buscar aliados en Estados Unidos, sobre todo con la visión de Marcos Rubio, porque yo tengo la ligera sospecha que las peticiones de que Haití esté en caos no vienen de Estados Unidos ni de Francia. ¿Que no? ¿De dónde vendrá eso? Parece que viene de aquí. ¿Cómo? ¿Tú crees? Parece que viene de aquí. Sí, claro, porque aquí hay mucha gente que le ha ido muy bien con el cabo haitiano. Aquí hay gente que han triplicado su fortuna. Es más, ¿tú quieres que te digas? Aquí hay supermercados que han crecido en un 600% después de la invasión haitiana. Y aquí hay supermercados que el 80% de los clientes son haitianos. Aquí hay constructoras que a un solo haitiano le han vendido más de 200 apartamentos. Entonces, a alguien le beneficia el caos. Lo único que estamos jodidos somos los dominicanos auténticos, que no estamos representados en ninguna mesa ni en la otra. Y si nosotros nos vamos a acoplar al himno nacional, yo tengo la ventaja de decirle que primero se hunde la isla antes de Haití tomarnos de nuevo. Y la isla no se va a hundir, por ahora. Entonces, toda la inversión haitiana en el territorio nacional es un gancho. Yo promoviera leyes para que aquí no se le permita a ningún haitiano controlar ningún sistema económico. Yo no puedo poner en manos de un haitiano la seguridad nacional, ni la energía, ni el combustible, ni los bienes, ni el turismo, nada. Porque Haití no es nuestro vecino, Haití es nuestro enemigo histórico. Todas las batallas dominicanas, todas, han sido con Haití. Pero busquen una auditoría para que ustedes sepan. La primera batalla, la batalla Fuente del Rodeo. La batalla Cabeza de las Marías. La batalla 19 de marzo, 30 de marzo, los memisos. ¿Ustedes saben algo? Todas esas batallas fueron en el territorio dominicano. ¿Qué significa eso? Que nosotros nunca hemos ido allá. Hagan una auditoría. Sí. Nosotros nunca hemos cruzado allá. No hay una sola batalla dominico-haitiana que fue en Puerto Príncipe, que fue en Jacmel. Ninguna. Y podemos decir, Janelle, que desde su historia el haitiano entiende que esto le pertenece a él. Mira, el haitiano por naturaleza es traidor, ingrato, malagradecido y patológicamente mentiroso. El haitiano tiene en su cultura de que ellos son aborígenes, pero los haitianos llegaron aquí porque los franceses y españoles no encontraron aborígenes precisamente. Y dicen que son hijos de Anacaona y que ellos son descendientes de Enriquillo. Los haitianos llegaron aquí después de las devastaciones de Osorio. Sí, que lo hablaba yo hoy temprano. Después del tratado, el tratado fue el de Nimega, el tratado de Ruixit, y todos esos tratados fue que le dieron origen a la colonia francesa. Y ellos trajeron entonces, de forma desproporcionada, barcos y barcos de africanos, siendo el primer pirata Negro César, primer haitiano africano, pirata del Caribe. Entonces los haitianos no pueden decir que son los dueños de la isla, porque ellos se llaman Haití. La isla se llamaba Bohío o Babeque. Eso de Quiqueya es una construcción. Y Haití nunca se llamó. Pero eso tenemos que saberlo y olvidarnos un poquito más de la demente, la sicaria, la más la más viral, y ponernos lo que tenemos que poner. Señor, este tema apasiona mucho. Así es. Vamos a una pausa. Adelante, director. Porque la República Dominicana es la potencia económica del Caribe. Independientemente a nuestros problemas, nuestro tema fronterizo, todos los detalles de seguridad ciudadana, nosotros tenemos un país que es un modelo a seguir en términos de esperanza de vida. Seguimos en Tribuna TV Podcast. Invitar, señor, a todos nuestros seguidores, seguir esta plataforma, suscribirse. Señores, estamos comprometidos con decirle la verdad a este pueblo todo el tiempo y me siento muy contento
que siga con nosotros nuestro querido amigo Janel Ferrera. Usted está acostumbrado a observar a Janel hablando de temas internacionales, de Haití, pero quiero hablar un poco del patio, del escenario político de la República Dominicana. Observamos, Janel, un Omar Fernández, un Leonel Fernández, que no sabemos si finalmente le pasará la antorcha a su hijo. Observamos en el PRM un David Collado, un Eduardo San Lobatón, Carolina Mejía, Wellington, y de un lado un PLD que lo observamos muy degradado y que parece que el aspirante presidencial oficial en un futuro será Francisco Javier. ¿Cómo tú ves el ajedrez político? Mira, la arquitectura política dominicana es muy interesante porque la República Dominicana es la potencia económica del Caribe. Independientemente a nuestro problema, nuestro tema fronterizo, todos los detalles de seguridad ciudadana, nosotros tenemos un país que es un modelo a seguir en términos de esperanza de vida. Cuando tú visitas, por ejemplo, los más cercanos, Puerto Rico, que es un estado libre asociado, Cuba, que es una revolución, Jamaica, y te vas un poco entonces a Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, y vas aquí entonces al Caribe de Venezuela, Colombia, te das cuenta que la República Dominicana es el país posiblemente con mayor desarrollo hacia futuro y perspectiva. Nosotros tenemos un abastecimiento importante en los supermercados, nosotros tenemos un parque vehicular envidiable. Yo creo que pocos países en América tienen el parque vehicular dominicano. En estos días me pasaron 2 Ferraris, uno atrás de otro, en una avenida en la ciudad. Eso no se ve casi ni en la Florida, que 2 vehículos de ese nivel pasen. Entonces nosotros tenemos una economía que ha crecido en los últimos años, y siempre es importante mantener la estabilidad política. De cara al 2028, aquí hay 10 candidatos visibles y 10 que no lo ve nadie. Entonces es muy posible que la construcción dentro de los partidos políticos es importante. En el caso del PLD, ha hecho un ejercicio, el movimiento Lo que diga Danilo, hay otro movimiento de Francisco Javier, hay otros que van a empezar a correr, que tienen sus proyectos no solamente para competir, sino para negociar. En el caso del PRM también es importante porque es el partido que está gobernando, y si puede unificar criterios en torno a una figura y pueden entonces poder narrar la obra de gobierno compaginada con un nuevo proyecto, también sería un proyecto muy interesante. Ahí está la vicepresidenta, por ejemplo, que tiene intenciones aparentemente de ser candidata. Si es uno sueño. Que soñó como Calderón de la Barca, sueña el rico en su riqueza que más cuidado le ofrece, y sueña el pobre que padece con su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Entonces también sueña Carolina, sueña David Collado, y también sueña Guido, sueña Yayo y sueña Wellington. O sea, hay muchos que sueñan. Pero ¿qué pasa? En el caso de la Fuerza del Pueblo, que se ve de lejos como el partido de oposición con mayor posibilidad de llevar una candidatura ganable, entonces la Fuerza del Pueblo se comporta más como un movimiento electoral que como un partido político. Y eso no es malo. Nosotros tenemos pocos partidos políticos en la historia dominicana. Aquí todo el mundo tiene movimientos electorales. Por eso aquí la gente es del que está. Sí. Esto es un país de lambones del que está. Aquí todo el mundo era de Hipólito en el 2000. Todo el mundo era de Leonel en el 96. De hecho, los PLDistas del 96 al 2000, si tú lo escuchas, hablaban como hablaba Leonel, susurrado. Y todo el mundo decía profesor, porque somos un pueblo de lambones. En el año 2012, cuando llega Danilo, todo el mundo quería brincar un charquito. Sí. Y todo el mundo quería ser como Danilo. Ahora todos son de Luis. Cuando termine la zafra del presidente Luis Abinader, entonces buscarán un nuevo ídolo de temporada, porque esto es un pueblo así, y hay que entenderlo. Aquí, de repente, las estrellas ganaron el campeonato del béisbol invernal, y yo vi gente en los estados de WhatsApp que decían que era de las estrellas, que nunca lo vi. O sea, nosotros somos así. Hay 10 candidatos que nadie ha visto todavía, que son altamente peligrosos para el sistema democrático dominicano. Y posiblemente si se organiza lo que es el movimiento independiente y pueden engrampar con un partido político del sistema, si la población dominicana identifica el tema haitiano el día de las elecciones, aquí puede haber una gran sorpresa. Cuando hablas de esos 10 candidatos,
no gravitan en un partido, esos son independientes. No, pueden gravitar en un partido. Aquí hay por lo menos 10 personas con intenciones de resolver el tema del país. Y si el tema del país lo resuelve una figura con un pensamiento de avanzada, es muy probable que los partidos del sistema amanezcan con una gran sorpresa o con una gran pesadilla. Porque el problema del vengador social es que no sabemos si viene bien o si viene mal. El vengador social es como un relevista que tira 105 millas. Si viene controlado no hay problema, pero si viene descontrolado puede lesionar al más simple de los mortales. Entonces aquí se están dando todas las condiciones para que el pueblo salga monolíticamente unido a resolver su problema. ¿Y cuál es el gran problema del pueblo dominicano? Si yo le pregunto a ustedes tres, aquí hay un solo problema, un solo, transversal a todos los problemas. Nuestro déficit energético está conectado con nuestra falta de cama, está conectada con la masiva presencia en las escuelas públicas, está conectada con la violencia callejera, está conectada con el desorden fronterizo, está conectada con la imagen internacional. Todos nuestros problemas tienen un solo nombre, se llama Haití. Entonces, si una figura política abraza a Duarte, yo tengo la ligera sospecha que en el 2028 aquí puede haber una gran sorpresa de restauración nacional. Bueno, tenemos por ahí al joven que está promoviendo el movimiento de la antigua orden dominicana, tenemos por ahí al cobrador que también ha asumido ese tema, recientemente estuvo con nosotros el señor Percival, y entonces, ¿a qué tú te estás refiriendo? Porque a mí me gustaría como aclarar un poco. Se proyecta que de repente esas figuras que ya han asumido esa causa y otras que por ahí también se habla, y ahí está Alofoque, que aunque el señor, él está aspirando, él va a aspirar a presidente. Entonces, cuando todas esas figuras se junten, eso es lo que se está proyectando, que ellos se van a unir y que van a armar un movimiento independiente. Que no, yo no me refiero a eso, porque mira, los que organizaron la fusión de la isla son tan inteligentes que también construyeron las falsas banderas. Aquí hay gente que está haciendo movimientos para llevar el ganado hacia un de rico, hacia un paredón. Eso no, yo no me refiero a eso. La figura que va a resolver el tema nacional es muy probable que todavía nadie la haya mencionado. Es muy probable que no sepa nadie quién es. Y le estoy diciendo porque es algo que nace fortuito. Entonces, cuando tú puedes empalmar la historia dominicana con el resultado electoral, usted tiene que convencerse de que la República Dominicana cada cierto tiempo trae consigo su solución. Tú te referías ahorita al uso de la fuerza, de repente también coqueteabas con la idea de una dictadura, de una invasión. Es que la dictadura es la dictadura es un movimiento político que resuelve un tema que regularmente la democracia no resuelve. O sea, la dictadura desde un enfoque judeocristiano del presente es una aberración. Pero cuando tú buscas la historia dominicana o la historia latinoamericana, los grandes constructores de América fueron los dictadores. Marcos Pérez Jiménez en Venezuela. Rafael Leónidas Trujillo durante 30 años aquí fue que construyó el Palacio Nacional, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea, el Congreso, el Malecón de Santo Domingo, por donde tú transitas, que se ve muy bien, Trujillo. La carretera del sur, del norte y del este, Trujillo. La moneda, aquí transitaba el Q en el Cibao y el dólar en la capital. Wow. El peso dominicano es creación de Trujillo. La consolidación de los símbolos patrios es problema de Trujillo. Entonces, el dictador es malo, pero es malo desde un enfoque de mi herencia del tirano. Aquí hay gente que hablan de que son antitrujillistas, pero se quedaron con todos los cuartos de Trujillo. Entonces, Qué bueno, yo no estoy de acuerdo con la dictadura, para que no me vengan a confundir. Yo soy un hombre democrático. Aclara eso. Claro, no, y yo no tengo problema con que piensen lo que piensen. El problema haitiano no lo resuelve la democracia. Mira, esa desafección que hay actualmente de la política es lo que podría encaminar a ese vengador social que tú llamas, que tanto mencionas. Pero no la desafección. El problema es que aquí el común denominador del sistema político dominicano es la mentira y el cubeo. Aquí hay 5 caras de la gente en medio de un proceso electoral. Yo te voy a poner un ejemplo cualquiera. Tú militas en la Fuerza del Pueblo, o militas en el PLD, o militas en el partido X para no ubicarte. Y tú conoces a una persona que te invita a formar parte del proyecto y tú trabajas con él. Esa persona tiene un comportamiento en la campaña
interna. Tiene un comportamiento diferente en la campaña oficial. Tiene un comportamiento como precandidato. Tiene un comportamiento como candidato electo y es otra persona como candidato juramentado. Son 7 personas al mismo tiempo. Entonces, lamentablemente, lo más importante de un ser humano, y es importante que la gente me escuche, ¿tú sabes qué es lo más importante? Es la palabra. Lo más importante que tú tienes, más que todo el conocimiento que tú tengas, más que todo el doctorado que tú hayas hecho, es la palabra. Y aquí hay gente que no tiene palabra, que no le cree nadie, porque todo lo que habla es mentira. Entonces, cuando tú haces una auditoría del sistema político dominicano desde la muerte del Trujillo para acá, nosotros tenemos los mismos problemas. Problemas de corrupción, problemas de electricidad, problemas de seguridad ciudadana y problemas de Haití. Janel, pero hoy se habla de una nueva política, de los jóvenes en política, y que hoy es la nueva política. Pero no de discurso, la nueva política. O sea, ahí es que voy. Entonces, ¿en realidad hay una nueva política o de los Maquiavelo se cae la misma vaina? Mira, la generación mía es mucho más perversa que los viejos del pasado. Son más divididos, más sectarios y más perversos. Yo digo que son más sectarios siempre. Sí, son sectarios y perversos. Aquí Detrás, hay gente que no de te una sonrisa bonita. No, son simuladores. Aquí hay gente que no te aceptan en una reunión porque tú tienes talento en esta generación de la juventud. Lo que sucede es que el pueblo dominicano también le va a dar una respuesta a todo ese conglomerado. Reitero, el principal problema de la juventud dominicana en política es su talento. Aquí hay gente que le cierran puertas porque piensa. El celo intelectual. Claro. Eso es así. Pero hasta la belleza física también. Si tú llegas en tu condición de mujer elegante, que siempre anda bien perfumada, lástima que la gente no te puede oler por la televisión. Hay gente que tú le caes mal. Así es. Hay gente que tú le caes mal hasta por levantar la mano en un curso que tú estás haciendo. Porque el profesor hace una pregunta y como tú te la sabes, tú levantas la mano. Ya tú eres enemigo del 90% del que está sentado. Esta es una sociedad que tiene que refundarse. ¿En base a qué? A la unidad del talento y la meritocracia. Yo no tengo problema contigo. Tú puedes estar en el partido que tú estés. Si tú tienes talento, yo tengo que empujarte. Tengo que ayudarte a crecer. Tengo que colocarte en un espacio que tú me puedas brindar a mí una rentabilidad social. Hablas de una segunda trinitaria, ¿es que tú hablas? Es inevitable la segunda trinitaria. Entonces, ahí voy. Hablamos de desafección de la política, hablamos de un vengador social y de muchas cosas que tienen que cambiar. Janel, con todo ese conocimiento que tiene, esas palabras, pretende, ahora que están los independientes, pretende buscar una forma, una candidatura o algo por el estilo. No, te voy a explicar algo. No pretende gravitar la política, decir, aquí está Janel y esto va a cambiar. No, porque el tema no lo puede resolver nadie que haga una cama para sí. Y me voy a explicar. El tema nacional no lo resuelve nadie que haga una cama para sí. El primer elemento que tiene que tener la persona que va a resolver el problema es no creerse que él es la solución. Y yo no me creo ser la solución. Ahora, yo resuelvo el problema. Tú puedes estar seguro que yo resuelvo el problema, pero yo no soy la solución. La solución debe nacer del consenso colectivo. Además, hay una parte importante en la política. Y Giovanni, que tiene mucho más tiempo que ustedes conociéndome, va a entender lo que le voy a decir. Aquí hay que hacer compromiso social. Usted no puede ser político de carpeta o de temporada. Usted no puede ser que yo soy un cuadro político y usted es enemigo de su vecino. Usted no le ha regalado ni un refresco Cuboy a nadie porque usted es un muerto de hambre. Usted no puede ser político. La política es un ejercicio noble de servicio a los demás. La política es un sacrificio. Mira, si yo me hubiese dedicado al área de marketing, que me gradué con 20 y pico de años bajitico, yo hubiese sido un hombre exitoso económicamente. No es que no lo sea, pero yo he sacrificado muchísimas condiciones económicas por darle un servicio a la patria. Y esta lucha mía ahora en tema patriótico no es fortuita. Es un tema de un compromiso social. Pero aquí hay políticos que nunca han donado una bola de baloncesto, que nunca han ido a una clínica deportiva, que nunca han ido a una escuela a dar una charla, que nunca han ido a una montaña a ver cómo come el campesino. Tú no puedes ser política en una oficina con aire acondicionado y 4 jipetes esperándote y creerte un gran líder y gente de que empujando al delante para que te saluden. Esa parafernalia ya no puede seguir. El político debe tener compromiso social. Debe tener un teléfono que cuando tú lo llames, él te responda. Y si no te puede responder por una reunión, te devuelva la llamada. Aquí hay una gente, yo tengo un amigo, y tú sabes que no lo voy a mencionar porque tengo que mantener mi amistad con él, que durante mucho tiempo simuló discurso entre pop y guau, guau, guau.
Y ahora él es más popi que todos los popis porque perdió el norte. Wow. Y el poder es una sombra que envenena y mata al que no está preparado para asumirlo. Wow. Si tú le preguntas a Leonel Fernández, a Danilo Medina y a Hipólito Mejía, los tres expresidentes, si se arrepienten de algo, ¿tú sabes qué te van a decir los tres al mismo tiempo? Yo me arrepiento de comportamiento que tuve en el poder, que me di cuenta en la oposición que no era así. La esposa de Barack Obama está bajo tratamiento psicológico porque no ha podido adaptarse a su vida normal después de ser primera dama. Increíble. Entonces, aquí hay gente que no entiende. Todo es pasajero. Giovanni me llama, ven para RNN, yo vengo con 1000 amores. Si mañana yo fuera cualquier cosa importante en un cargo público, porque la importancia no la da el cargo, para que estemos claros, ni mucho menos un decreto. Cada quien tiene su importancia per se. ¿Tú crees que yo voy a venir a decir a Giovanni quiénes van a estar allá? ¿Quiénes me van a entrevistar? Para yo saber con quién me voy a sentar. Aquí hay gente que averigua quién está en un restaurante para decidir si entran. Anel, aquí hace unos 2 años le hice una entrevista a un funcionario y una de sus cercanas me dice a mí que lo que se va a preguntar, yo le dije que no, yo le voy a preguntar lo que me dé mi gana. Y yo lo conozco a él de hace más de 20 años. Eso me dijo esa freca. Tú me has entrevistado a mí múltiples veces. Y algunas personas cercanas, por la dilatada invitación mediática a medios que me invitan, y yo le agradezco a Dios porque a mí me invitan, yo lo puedo decir por aquí, a mí me invitan a 12 programas por semana. Yo solamente puedo ir a 2 o a 3 y a veces a 1. ¿Cuándo yo le he dicho a usted que me haga pregunta previa? Nunca. Yo no acepto pregunta previa de nadie. Usted me puede preguntar de lo que usted quiera, siempre y cuando no rompa con lo ético. Sí. Usted no me puede preguntar a mí que cómo yo duermo, ni me puede preguntar a mí cómo a mí me gustan tal cosa, porque eso no son preguntas. Yo no voy a los medios a hablar de mi persona, ni nada de eso, ni nada. Yo voy a hablar de temas sociales y no evalúo a hombres ni a mujeres. Yo evalúo procesos históricos, sobre todo. Entonces, al final, nosotros tenemos un compromiso, sobre todo ustedes que son jóvenes. Sepan detrás de quién se van a colocar. No todo lo que brilla es oro. Y nunca la noche es más oscura que cuando va a amanecer. Lo que usted vea muy lejos, es muy probable que esté muy cerca. Está cerca de decidirse entonces quiénes son las personas que van a dar la cara por los diversos partidos, ¿verdad? No, los partidos estamos cerca. Los partidos tienen definido su situación. La Fuerza del Pueblo tiene 2 candidatos. Leonel Fernández, que tiene una experiencia que probada, no se puede evitar y que no se puede descuidar nadie. Leonel es el dominicano vivo con mayor experiencia de Estado. Y es muy probable que sea uno de los 3 dominicanos con mayor capacidad política. Pero tiene a Omar, que ha despertado una tasa de rechazo 0, que tiene un gran concepto, que es un hombre muy independiente de criterio. La Fuerza del Pueblo tiene 2 candidatos. El PLD tiene a Francisco Javier, que fue un hombre exitoso como jefe de campaña y que tiene mucha experiencia. El PRM tiene a David Collado, a Carolina Mejía, a Raquel Peña y a otros, a Yayo, a Wellington. Y, ¿qué te puedo decir? Los otros partidos prácticamente no tienen figuras importantes que vayan a una competencia, pero detrás de todo eso, el vengador social está vigilante. Y en cualquier momento también sale y puede quedarse con la piñata del 28. Si siguen las cosas como van actualmente, así, independientemente de ese vengador social, tú tienes una oposición, por ejemplo, el PLD sumido en sus asuntos internos, con su problema que tiene ahora mismo. La Fuerza del Pueblo, que es verdad, tiene 2 candidatos, tiene más posibilidades, pero también noto entre ambos, verdes y morados, noto una oposición light. Yo veo que no hay una oposición férrea contra el PRM. Entonces, de seguir las cosas como están al día de hoy... Es que la oposición no puede ser férrea. ¿Tú sabes por qué? Te lo voy a confesar, que no quería decírtelo. La oposición no puede ser férrea porque los problemas del presente son responsabilidad de todos. Bueno, sí, entonces, pero... hay algo que se llama moral. Tú no puedes predicarme a mí aquellas cosas que tú no hiciste. Y por eso hay cosas que tú ves que no la manejan con profundidad. ¿Tú has escuchado la posición de la Fuerza del Pueblo del PLD respecto al tema haitiano? No. No, pues por allá es que voy. No la tienen. Entonces, todo el mundo nota que hay esa oposición light. Entonces, de seguir las cosas, el PRM en oposición es fuerte. Entonces, de seguir las cosas como van, ¿puede el PRM, tú crees que se quede en el poder, de no haber un problema económico? ¿Tú sabes cómo percibe la gente del pueblo la partidocracia dominicana, para responderte la pregunta? Lo percibe como un partido único. Incluso aquí hay ministros que de todos los partidos es la misma persona en su comportamiento. Analízalo.
Entonces, si todo sigue como va, mira, el PRM saca un candidato o una candidata y se unifica y la oposición sigue dividida, no hay posibilidad de que la oposición llegue al poder, porque dice la Biblia que ningún reino dividido mantiene de pie. Y lo dice al revés, todo reino dividido sucumbe. Al final, yo tengo la ligera sospecha de que aquí algo grande va a pasar. El pueblo dominicano no puede sucumbir ante Haití. Y la población se está dando cuenta que la democracia no resuelve el problema. Ojalá que Dios nos agarre confesado a todos. Ojalá. Una situación difícil y que demuestra, señores, que la República Dominicana no va bien. No va bien, Janel, y esa crítica cuando tú dices de estas generaciones que no tienen ese amor por nuestro país y que todo indica, hermano, que hay un futuro funesto para la República Dominicana si no hacemos algo desde ahora. Pero se resuelve rápido. Sí. O sea, nuestra preocupación es una preocupación válida porque los haitianos es como el viento. Usted no lo ve, pero lo siente. Aquí no hay posibilidad de durar 120 segundos sin un haitiano. Así es. Increíble. Yo cuando venía aquí al canal vi a una muchacha haitiana vestida de azul como enfermera con 3 perros paseándolo aquí en una de las calles principales de la ciudad. O sea, hay una realidad. Hay una demagogia grande entre gente que no quieren de la invasión, pero en su casa tienen un haitiano y la finca 3. Así es. O sea, aquí la mayoría de las torres de la capital importantes están dirigidas por los haitianos. Entonces, el problema de nosotros lo resuelve la cultura y la educación. Yo no es que no apoye los movimientos de huelga ni de marcha. Eso para mí es un tema, es igual que el muro. El problema haitiano lo resuelve la educación y la cultura. Si nosotros de este lado sabemos quién es Duarte, quién es Luperón, quién es Sánchez, quién es Mella, no importa que la frontera esté abierta, los haitianos van a cruzar y se van a devolver, porque van a encontrar un pueblo dominicano que no va a hacer negocio con los haitianos. Todos los dominicanos que le compran a los haitianos la 27 de febrero, desde Perro Chihuahua adulterado con limoncillo, son culpables de la traición a la patria. Con estos movimientos patrióticos que se están dando actualmente y ese hartazgo de la población dominicana, ¿tú no tienes miedo de que pase, salvando las distancias, algo parecido con los Hutsi, ¿cómo que se dice? Los Tutsi y los Hutus. los Hutus. No, porque aquí el problema es un problema étnico, racial Salvando y la cultural. distancia. No, nosotros no tenemos ese problema. Nosotros no perseguimos haitianos. Pero de hecho, los haitianos han hecho lo que le da su maldita gana de este lado, porque nosotros no tenemos problema con los haitianos. Nosotros no odiamos a los haitianos. Lo que pasa es que no podemos destruir la poca república que nos queda por culpa de ellos. Aquí nadie odia a los haitianos. Es más, cuando uno ve un haitiano, uno ve un hombre infeliz y lo ayuda. Es cuando están en grupo que se le mete el diablo a los haitianos. Porque los haitianos son traidores por naturaleza. Nacieron traicionando a Dessalines 24 meses después. Lo decapitaron, creo que fue. Claro. Y una loca, no recuerdo el nombre, fue que encontró la cabeza. Claro, y otra cosa encontró que no se puede decir por este medio. Janel, ahora cuando tú hablas de esa situación, tengo que volver al tema haitiano. Hace un tiempo, hablando con un señor, me dijo, Giovanni, yo visité en los 60 Haití, y él me decía que estuvo en un hotel, y cuando el haitiano le preguntó de dónde eran, y ellos le dijeron que eran dominicanos, los haitianos se sintieron como con temor, y él me dice que eso era a raíz de lo que se vivió cuando Trujillo, que los mismos haitianos le tenían temor a los dominicanos. Tú tienes mucho, claro. Tú tienes mucho que no va a la Florida. Bueno, a Tampa se fue. Bueno, como este programa lo ve mucha gente, Sí. el que aterriza en el Aeropuerto Internacional de Miami, por ejemplo, o en Fort Lauderdale, Sí. allí hay un personal importante de haitianos americanos. Cuando tú le presentas el pasaporte dominicano, tú sientes el kick. Tú sientes la demagogia. El Los haitianos, resentimiento. tú lo sientes eso. Nosotros no tenemos esos problemas. Nosotros le hemos dado, porque hay muchos haitianos que son haitianos buenos, que trabajan en casas de Sí, familia, sí. que son nobles, y uno no puede generalizar por todos. El problema mío es con la masiva presencia haitiana en el territorio dominicano. Yo no tengo problema con que nosotros tengamos unos carnes de tránsito, que vengan. Otra cosa que es importante que no se puede quedar. El nacimiento de 2 haitianos en el territorio dominicano no da nacionalidad dominicana. Nosotros somos dominicanos por sangre, no por suelo. Usted puede nacer en la luna y usted es dominicana por sangre.
nosotros no podemos levantar ese capítulo de la Constitución porque las haitianas cuando le va mal paren 8. Entonces, imagínese usted que en esta provincia, en los últimos 4 años, donde el 80% de los que han nacido son haitianos, dentro de 20 años digan que son dominicanos, ¿qué va a pasar? Entonces, este problema se resuelve con una gran solución. Janel, en resumidas cuentas, ¿por qué ha sido tan difícil que nuestra clase gobernante, el empresariado y los políticos se sienten a la mesa y creemos una visión común de destino? Porque el día de las elecciones el pueblo dominicano vota por el dame lo mío. Y cuando vota por el dame lo mío, ese dinero lo mueven 2 sectores. O el empresario que entrega y se beneficia a los haitianos, o el narcotráfico que sopla y nos manipulan desde allá. Entonces estamos jodidos. Estamos jodidos ante un capital traidor y una batea de la información. Por eso es que hay gente que no pueden hacer nada, porque tienen una extradición en mano. Entonces, el pueblo dominicano tiene que despertar. Nosotros estamos jodidos con el tema haitiano. La democracia no resuelve el tema haitiano. Mano dura. Janel, gracias de corazón. Muy contento. Gracias a ti, gracias a usted. Vamos a dar un aplauso a Janel, carajo. Uy, esto sí está bueno. Hay que traerlo más menudo. La cátedra de historia. Y me siento muy contento, Janel, porque cuando subimos estos contenidos a las redes es increíble como la persona, aunque siento que uno dice que no hay esperanza, pero mucha gente le interesa el tema. No, sí la hay, sí la hay. Además, interesa. es importante que cada quien haga su rol histórico. No por nadie, sino por tu propia conciencia. Tú no puedes pasar en una generación de traidores. Exacto. Tú tienes que decir tu posición y todo esto se va a recoger en el futuro. Igual como se recoge lo de Duarte, se va a recoger esta época donde los haitianos por tercera ocasión han ocupado la parte oriental de la isla. Gracias. Necesitamos una segunda parte. Claro que sí. Gracias de corazón. Gracias de corazón a nuestro querido hermano Janel Ferreira. Será hasta una próxima entrega en Tribuna TV Podcast.